Ahí estamos en vivo ya. Vamos a esperar un cachín más. Para que sea la hora en punto, así no se pierde ninguna persona. Perfecto. ¿Y ahora estás con otro proyecto, Victoria? Mira, en principio estamos viendo qué recorrido hace Lo Habrás Imaginado, que tiene varias propuestas. Una es volver a cine, y bueno, la otra es también ir a plataformas. Estamos viendo qué destino toma un poco la peli, que por suerte tiene como propuestas, ¿no? Que es importante en este momento de tanta incertidumbre. Y sí, hay proyectos más de diferentes géneros y de muy diferentes temáticas. Están ahí siempre hay como un pool de proyectos que está por salir o maduro para salir y el que encuentra digamos, el mejor combo es el primero que sale, pero hay 2 o 3 ya con muchos años de gestión, ¿no? Estos proyectos comienzan generalmente hace 6 años antes de rodarlos, ¿no? Así que bueno, ya muchos tienen sus años de gestión. Ok. Y tengo una pregunta. Los protagonistas son, Diana Lamas, Carlos Portaluppi y Gustavo Pardi, ¿no? Sí, en realidad los primeros protagonistas son Diana Lamas, Carlos Portaluppi, Osmar Núñez y Mario Pasillo. Y Gustavo Pardi hace un papel muy importante, hace la pareja de Diana. Es un secundario importantísimo, te diría. Perfecto. Ahí me confundí porque yo estaba segura que era Osmar Núñez, pero bueno, por las dudas. Sí, es Osmar, está Osmar y además está Pardi, están los dos. Perfecto. Sí, muy importante ese papel, muy, muy importante. Bueno, son las 17 en punto. Vamos dándole, a ver si ya nos están viendo 5 personas, así que podemos empezar a charlar un poco. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, específicamente a todas las invitadas que tenemos hoy para charlar en este nuevo evento que hemos creado desde la Fundación Tejiendo Redes. Esta vez tiene relación con una película del cine argentino que se llama Lo Habrás Imaginado, y cuya directora la tenemos aquí presente para iniciar esta charla. Ella es Victoria Chaya Miranda, y también contamos con la presencia de Joana Rowinski, que es licenciada en Psicología y es formada en la temática de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Vamos a empezar un poco a hablar de la película, que justamente habla sobre el tema. Es un thriller, es un policial que tiene su base en una situación de abuso sexual en la niñez. Y vamos a hablar con las dos de este fenómeno que nos ocupa y que nos preocupa, ¿no? ¿Por qué cada vez hay más niños, niñas y adolescentes que corren peligro de ser abusados, más en contextos de encierro? ¿Sí? Sí. Así que si les parece, vamos entonces a empezar la charla. Vamos a empezar con vos, Victoria, ¿sí? ¿Cómo fue dirigir Lo Habrás Imaginado? ¿Qué fue lo que pensaste al momento de diseñar esta película, de hacer el esquema de la película, elegir quiénes protagonizarían la película? ¿Qué fue lo que te inspiró? Bueno, son varios temas. Lo que me inspiró en principio tuvo que ver con la situación donde la mayoría de mujeres de mi generación han sido abusadas. Tengo demasiadas compañeras que quiero, amigas, compañeras de la vida, colegas profesionales que han sufrido abusos en su infancia, y cuando un poco preguntaba, pero ¿cómo, cuándo, quién, dónde? La escena era más o menos similar, ¿no? Alguna fiesta como Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, o sea, situación social, un adulto
con un niño en una situación privada o con una niña en una situación privada, y la situación también de algo como que muchas veces duró años, o por ejemplo, un médico, un masajista, un acupunturista, un entrenador, un profesor, como situaciones de poder, ¿no? Un adulto versus un niño y además muchas veces situaciones de poder. Y a mi pregunta de, bueno, hablaste, hiciste la denuncia, pudiste explicar en tu familia que tu primo, que tu tío, que tu hermano, que tu papá o que tu padrastro estaba en esta situación, y la mayoría de las veces la respuesta era sí, o lo intenté, a veces era no, ¿no? A veces no se pudo decir, que eso es como otro asunto, pero muchas veces era sí, lo intenté decir y me dijeron, no, no puede ser, lo habrás imaginado, eso no pasó. La verdad que esa situación también hace un lazo personal conmigo porque digo, dentro de mi familia empecé a preguntar y me encontré con escenas también, ¿no? Que yo no sabía, que desconocía. Entonces ahí dije, bueno, a ver, empecé a buscar estadísticas y me encontré con que el 75% de los abusos eran intrafamiliares, entonces dije, no, entonces acá hay algo de la conformación familiar que está mal, y hay algo de la conformación estatal que también está mal, porque digamos, si en una familia sucede eso, tiene que haber un reflejo de la sociedad para que eso suceda, digamos. Si está tan naturalizado la pedofilia o el abuso infantil es porque tenemos una sociedad que naturalizó ese abuso. Ahí vino toda una investigación que puedo explicarla en otra respuesta, no quiero marear a las personas que estén escuchando, pero ahí vino otro asunto donde de repente yo, además de investigar, no solo desde el lugar del abuso infantil, del contenido psicológico que pueden tener los personajes, del recorrido que puede hacer una persona abusada y de las particularidades que yo quise colocar de alguna manera en los personajes, ahí también de alguna manera tomé la decisión de contarlo, enlazando dos cosas que a mí me indignan mucho: la desigualdad de género y el abuso, por un lado, y la falta de conocimiento que hay, la falta de conciencia de género que hay en el Estado Nacional en general. Digo, si tengo que ejemplificar lo que pasó en esta cuarentena, la decisión del barbijo rojo, eso habla de un desconocimiento absoluto de las necesidades de las mujeres ante una situación de violencia. Y eso comienza en la niñez, hay un desempoderamiento del niño, acá, bueno, hay profesionales especialistas del área que lo van a poder sostener desde una mirada mucho más profunda. Yo investigué para esta obra y me comprometí como persona desde el dolor también al descubrir lo que iba descubriendo. Digamos, entonces decidí hacer una investigación y a partir de ahí yo ficcionalizo. A mí me gusta mucho la ficción, he hecho documentales, pero en sí soy una hacedora de ficciones y considero que ese es como mi lugar, el lugar donde me siento cómoda por ahora. Entonces, desde la ficción necesité como enlazar dos situaciones de impunidad. Por un lado, la situación intrafamiliar de desempoderamiento del niño. Investigué sociedades donde no se presentaba abuso infantil, como investigaciones que hizo Margaret Mead en la Isla de Pascua, bueno, y unos recorridos que me llevaron a aprender mucho, porque eso hacen los guiones a veces, ¿no? Cuando uno se pone a escribir un tema y sobre todo si te comprometes a investigar, descubrís cosas que no necesariamente son del audiovisual, pero que te posibilitan ver la sociedad desde una dimensión mucho más grande, ¿no? Y por otro lado, descubrir como los desastres, ¿no? El otro factor de impunidad, los desastres que hemos vivido desde la historia nacional. Digo, cuántos empresarios, cuántos políticos, cuántas personas de poder han estado involucrados con la trata de niños y con la trata de mujeres y han o misteriosamente desaparecido, ¿no? O han quedado en completa libertad y están dando charlas de política en alguna universidad. Digo, nos pasa esto en este país. Yo personalmente me considero una persona muy comprometida políticamente desde el feminismo y tomo la decisión de, digamos, desde la ficción, tirar toda la carne al asador, digo. Y quien sepa historia argentina encontrará algunos enlaces conocidos
Y quien no sepa historia argentina se va a preguntar, ¿a qué se refiere esta chica? Digo, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes serán estos? Y mínimamente tendrás un entretenimiento de género policial donde vas a poder ser un investigador más, intentando armar las piezas de un rompecabezas donde hay una historia familiar muy siniestra y a la vez hay un complot que tiene, digamos, connivencia con el Estado. Eso es un poco el combo que quise armar. Bien, perfecto, súper completa la respuesta. Vamos entonces ahora, porque partimos de la base de que todos quienes nos están viendo, todas las personas que nos están viendo, saben de qué se trata el abuso sexual infantil. Entonces vamos a desandar ese camino y vamos a preguntarle a Johanna Rowinski qué es el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes y por qué ya no se habla de abuso sexual infantil, sino que se habla de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Bueno, a ver, el abuso sexual infantil es cuando un adulto, ¿sí?, en forma consciente toma, manipulando, confundiendo a un menor y a una menor, solo para obtener gratificación sexual, teniendo esto como efectos, proporcionándole al menor un daño devastador al aparato psíquico. Hay una colega psiquiatra investigadora que dice que, Irene Intevi, la cito, que es como una bala a los tejidos del aparato psíquico, un disparo, y que no sabemos cómo esos tejidos van a cicatrizar, ¿sí? Es una implosión, es una explosión en el aparato psíquico de un menor que lo que provoca es un trauma, ¿sí? Y hay efectos, daños reales y potenciales en todas las esferas, ¿sí? En la parte cognitiva, en lo emocional, en la sexualidad a futuro. Afecta a, digamos, lo atraviesa, ¿sí? Muchas veces los chicos y las chicas cuando atraviesan un abuso y más en forma crónica, lo que aparece es una forma de defenderse que tiene el aparato, que es corriéndolo, ¿sí?, como para que ese aparato no se inunde con la cantidad de estímulos que está recibiendo, porque es un aparato psíquico que está en construcción y no puede procesar y elaborar la sexualidad adulta. Lo que hace es como queda coagulado, queda a un costado, entonces es esto de, bueno, eso no me pasó, eso no pasó, se llama disociación, ¿sí? Que en la primera etapa esto es un éxito porque es lo que permite sobrevivir y hacer de cuenta como sí, entonces esa nena va a la escuela, aunque le siguen pasando cosas y lo manifiesta como puede y con lo que puede, pero quedó como a un costado, ¿sí? Después cuando vos ves pacientes adultas te dicen, no sé si lo soñé, y vienen con pedazos rotos de su historia y te dicen, acá tengo algo negro, un agujero negro, no me acuerdo de qué se trata. Bueno, esto tiene que ver con lo traumático. Eva Giberti, que es una experta en esta temática, te respondo a la segunda parte, lo que dice es que tenemos que redefinir al abuso sexual infantil porque cuando lo nombramos de esta forma, el adulto no está implicado, que tenemos que deconstruirlo y reconstruir y decir abuso sexual en los niños y en las niñas por adultos, como incluir al adulto adentro del concepto, porque lo que aparece en el abuso es, yo le digo, como una asimetría triangular. Hay una asimetría hay un adulto y un menor. Hay, como dijo Victoria, una asimetría de poder, ¿sí? Donde el menor es sometido, ¿sí? Y hay una asimetría de conocimiento, ¿sí? Que
de esto es el abusador, es de lo que se aprovecha, ¿sí? De la indefensión y del desamparo del menor, y hay una asimetría en la gratificación sexual, ¿sí? Bien. Perfecto. Yo tardo en desmutear mi micrófono, disculpen, pero bueno, mi computadora está respondiendo muy bien. Una cosa más que se está descomponiendo en este aislamiento que no termina más. Justamente lo que hablaba Joana es esta disociación que se puede ver en el personaje de Abril. Ella, de mucho tiempo de la película, dice: a mí no me pasó nada, esto no me pasó, no sé de qué me están hablando, y como que su familia también, sus lazos más cercanos, apoyan esta situación de a mí esto no pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo laburaste eso para definir los personajes, Victoria? Bueno, Abril fue como, hay dos pilares como muy difíciles de trabajar, ¿no? Porque hay como tres mundos que se encuentran: el mundo familiar, el mundo estatal y el mundo de la investigación parapolicial. Entonces ahí hay como tres grandes mundos que fui investigando por separado, ¿no? Con investigadores de la CIDE por un lado, con gente que trabaja para el Estado en el área judicial de investigación, y por otro lado con toda la izquierda y el rosqueo que se puede mover alrededor, y por otro lado el punto de vista de Abril, que para mí había tres situaciones muy difíciles de sobrellevar. Por un lado, cómo hacer para tener una protagonista mujer que es la base de la búsqueda de la verdad, que va a hablar muy poco, que está tomada por su trauma, o sea, y a la vez que eso no la lleve digamos, a mí como cineasta mujer y feminista, a silenciar a un personaje. Entonces, ahí había un lío en primera instancia. Yo trabajé con dos pilares para componer al personaje. Uno que tenía que ver con la primera investigación, que fue mucho más como una investigación más de campo. Yo siempre hago una investigación de campo antes de guionar. Por otro lado, hablé con una psicóloga y con una sexóloga. Y después yo con mi psicóloga también chequeaba determinada curva dramática del personaje. Un poco como hobby y otro poco como pasión. Yo estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires. Nunca terminé la carrera porque siempre me dediqué al cine, lo hice más como un hobby, pero eso me dio cierto calibre para entender la diferencia entre maldad, bondad y enfermedad, ¿no? Como digo, nunca compongo personajes que son buenos o malos, sino que compongo personajes que están más o menos enfermos, y en ese sentido los hago más o menos miserables, pero siempre intentando entender que si me pongo en un lugar de bondad y de maldad, digamos, no voy a poder hacer otra cosa que tirar moralina, ¿no? Y no es eso lo que quiero como realizadora. Entonces ahí hay un tema. Con la psicóloga un poco lo que trabajaba es esta cosa que sí lo agarré de cosas vivenciales, esta muralla represiva, como decía acá la licenciada, esa muralla represiva que la hizo sobrevivir a la víctima desde su infancia y que no recuerda para sobrevivir. Ahora, esa presión de ese recuerdo traumático está haciendo fuerza psíquica, ¿no? Y como decía acá, Laura, Laura no. Acá no, la psicóloga que no le veo el nombre, por Dios. Joana, está. Como decía Joana, gracias, perdón. Como decía Joana, esta cuestión de que de todas maneras empiezan a haber señales, síntomas, lo que sea. Para mí hay algo que hasta yo trabajé con Diana Lamas entre la cervical y lo que está abajo, que está cortado. Y la señal de que está cortado tiene que ver con una disociación que la actriz hace con un calibre y una calidad interpretativa increíble. Pero ensayamos qué pasaba con la cervical, qué la tiraba de atrás y dónde estaba el cuerpo. Por otro lado, un presente que parece estar tapando al pasado, que tiene que ver con una relación sexual con su compañero, con Gustavo Pardi, bastante naturalizada, pero bastante plantada en la disociación y en el abuso. Y ahí me enfrenté con otra cuestión, que es que el presente generalmente de la persona que está abusada, por lo que yo investigué,
está dando pistas, digo, hay una relación de pareja que tiene un abuso naturalizado, ¿cuántas mujeres estando en pareja tienen relaciones sexuales no consensuadas, cercanas o completamente colocadas en la situación de abuso, que como están en un código de pareja, eso directamente no se puede como desanclar, ¿no? Como, bueno, no, pero es mi compañero. No, bueno, pero tu compañero tiene que consensuar con vos una relación sexual. ¿En dónde se vio? Digo, y sin embargo, en nuestra generación, sobre todo, 30, 40, 50 años, está, digamos, casi todas las mujeres han pasado por alguna situación así, de tener una situación de pareja donde no, estaba dormida, me levanté, parece muy siniestro lo que estoy diciendo, pero de verdad encontré muchísimo también resultado en que en la actualidad aparecen esas cuestiones que son recontra complejas de la relación de pareja y de la violencia que se puede ejercer en la intimidad. Y personas que se erotizan con la pasividad, con el juego de la pasividad femenina y de la cultura de la violación. Eso genera como, el abuso está naturalizado y la violencia hacia las mujeres está naturalizado porque evidentemente hay un goce o hay una cuestión sádica ahí, digo, que está establecida desde la sociedad. Entonces, así como en la familia está naturalizado el abuso a los niños, en la sociedad está naturalizado el abuso a las mujeres. Esas dos cosas, hay un beneficio secundario, primario, lo que sea, que ahí se establece. Y después en algún momento, en las primeras versiones de guión, yo quería que la historia de amor con Portaluppi pasada de la adolescencia, donde él además fue viendo cómo ella se iba pirando y cómo eso se le iba haciendo un jaque, de alguna manera yo en algunas primeras versiones quise tener un final feliz, como bueno, él la ayuda a conectar. Y después un poco me tuve que enfrentar al calibre del personaje que compuse y al calibre de la historia que compuse y dije, no, esta mujer está quebrada y se podrá recomponer para hacer un gran acto de justicia, pero digamos, no mucho más, ¿no? Como que ahí decidí que esa disociación, yo siempre digo que las personas tenemos la posibilidad de cambiar, los personajes no. Los personajes son como pueden ser. Los personajes caen como en una especie de destino trágico, ¿no? En cualquier género en el que lo cuentes. Entonces, en ese caso, no le di el beneficio que le podemos dar a las personas, que nunca sabemos como decía acá Joana, no sabemos cómo se va a reensamblar esa cicatriz, cómo se va a cicatrizar ese tiro, ese disparo hacia la cabeza de la víctima. Yo decidí que ella no pudiera integrar mucho, pero sí pudiera recordar y sí pudiera hacer un acto de justicia para las que siguen. Y yo por eso lo hago repetir tanto a Portaluppi, si no declarás sos cómplice. Porque yo creo que tenemos que digamos, que exigirle a nuestra justicia los protocolos necesarios. Porque, digamos, fíjense cómo mundialmente se empezaron a generar asociaciones de pedófilos que piden, el MAP existe y es un grupo de personas pedófilas que piden que se saque como delito el abuso infantil. Entonces, digamos, y la pornografía infantil mueve millones y mueve muchísimo más que la trata de mujeres todavía. Entonces ahí hay un lío en el que hay muchos cómplices y los cómplices que tienen mucho poder, mueven fronteras y mueven estados. Entonces en ese sentido, el personaje de Abril se encontró con discusiones conmigo y psicólogas y conmigo y sexólogas, porque había algo como del erguir esa patología en ella y mantenerla, que era durísimo, pero que a la vez era re necesario. Contar que ese cuerpo se reveía traumado y que algo le pasa y por qué todo el mundo naturalizó a esta mujer que está dañada y nadie está viendo a esta mujer dañada a los 40 años y nadie la vio de niña, ¿no? Entonces, en ese sentido fue como complejo. Y después establecer el vínculo con Pasic también fue interesante, porque eso fue como difícil no colocarlo, cómo hacía para no colocarlo solo en el lugar del villano de esta historia, ¿no? Entonces, hay algo que no está en la peli, pero que yo sí imaginé y que solo está reflejado en las rosas que aparecen en todos lados, y es que él
cuando estaba solo con ella, la disfrazaba de novia, como me imaginé un adulto completamente pedófilo, enamorado de su sobrina, la disfrazaba de novio que se casaba con ella y que la piba pensaba que estaba jugando y que de repente ese juego se transformó en algo terriblemente abusivo. Entonces, contar al pedófilo desde un enfermo que se enamoró de una menor y que no recibe los límites ni estatales, ni familiares, ni judiciales que tiene que tener porque el niño está indefenso, es como la base de la construcción de esos personajes. Bien, súper completa la respuesta y me hiciste recordar que cuando yo estaba mirando la película tenía mis propias notas, o sea, sí. Todas las preguntas que les estoy haciendo me las fueron pasando Inés Gordillo, Liliana Sati, Lorena Olivares, Débora Chama, que son todas las compañeras que están en la fundación y que me pusieron acá porque me dijeron, vos lo haces tan lindo esto. Claro, es una grave denuncia la que estoy haciendo, pero les estoy pagando por esto de exponerme. Pero bueno, mientras miraba la película, anoté algunas cosas que vos recién dijiste, y es esto de la escena de la violación conyugal, ¿no? Que está tan naturalizada para muchas personas, para muchas mujeres, a través de esto que se creyó, que se sostuvo, incluso judicialmente, que fue el débito conyugal. Era la obligación de la mujer a acceder a tener una relación sexual, aún sin consentimiento, sin ganas, sin querer ni siquiera que su pareja, su marido, la roce, y sin embargo teniendo que acceder a hacerlo. Sí, sí. Esto, Joana, ¿cómo funciona en las cabezas de las mujeres esta cuestión de verse obligadas y llevadas a hacer algo que tiene que ver con el sexo y que tiene que ver con el goce, con el disfrute, pero que a la vez les es negado porque les es impuesta una relación que no quieren? Sí. Bueno, acá también aparece lo traumático porque en la peli está brillantemente expuesto esto, con mucha calidad y mucha crudeza, que me parece genial que la película sea cruda, porque es una película que denuncia, que visibiliza, no la fragilidad de la mujer, sino la fragilidad del sistema judicial patriarcal, que no es lo mismo. Porque las mujeres no somos vulnerables, lo que está vulnerado son los derechos. El cuerpo de una mujer que padeció un abuso en la infancia queda más que sexualizado, genitalizado. Entonces lo que se ve en esta peli es este cuerpo sin deseo, ¿sí? Este cuerpo que no disfruta, este cuerpo que no está empoderado, que no está apropiado, sino que está expropiado por el otro, ¿no? Entonces, a mí digamos, las escenas que se ven sexuales, se ve un cuerpo casi muerto, ¿no? Pero me fascinó la vuelta del juicio, como ella empieza a caminar hacia adelante, hacia donde están los jueces, ¿no? Como un intento de reparación, como el empoderamiento es un proceso en una mujer, en una adulta abusada, no es de un día para el otro, ¿sí? Yo trabajo mucho con mis pacientes adultas eso, ¿sí? Muchas todavía no consiguieron enojarse con la situación, ¿sí? Es un proceso. Entonces, esto también repercute, como decís, María Laura, en el cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo que está genitalizado, ¿sí? Que se anestesió. Por eso también me pareció brillante el tema de la sedación, porque en realidad una de las formas en que se enuncia al abuso en la infancia es que están hechizados. Se habla del encantamiento, del encanto no como un término positivo, sino negativo, claro, ¿no? Esto se termina... Exacto. Sí, no, te escucho, perdón. No, sí. Digo que esto
cuando se hace crónico, ¿sí? Lo que aparece es ese sometimiento del cuerpo y donde ese cuerpo se olvida de que tiene derechos, que puede disfrutar, que puede desear, que puede pedir lo que le gusta también, ¿sí? Que es un cuerpo que puede sentir, que se puede conectar con el otro. Por eso también me gustó el rescate de la escena del baile, ¿sí? Donde hace una vueltita, porque me parece una escena que rescata al deseo de la mujer, ¿sí? Y la posibilidad de hacer algo con eso que le pasó, de reparo, ¿no? De un intento de rescatar lo amoroso, lo tierno, de que las mujeres no están locas, ni son histéricas, ni son fabuladoras, ni lo imaginaron. Sí, total, sí, gracias, es re claro lo que decís. Bien, ya que estamos en el tema de la imaginación, ¿cómo fue que seleccionaste el título de la película? Bueno, tuvo que ver con dos variables. Uno, como estos familiares diciendo esto no pasó, lo imaginaste, no te pudo haber hecho eso Pirulo, es alguien de la familia, ¿no? Como, bueno, esa tremenda frase. Y por otro lado, ese lugar como ese doble sentido viste, como ante el abuso muchas veces esta cosa de esto no se habla más, esto se va, ¿no? Y eso genera un lío contra la víctima, y que lo escuché muchas veces también en los casos que me contaban las personas abusadas, esta situación como de, bueno, de esto te olvidás, ya fue, déjalo ahí, ¿viste? Como déjalo ir. Y la verdad que ese cuerpo va a hablar, ese cuerpo necesita reestructurar, necesita poder contarlo, necesita justicia, necesita encontrar quién es de alguna manera la persona que está, digamos, siendo protagonista de esa situación de abuso. Entonces, me gustó esa frase. Es rara la conjugación, además, lo habrás imaginado, no es lo hubieras imaginado o lo hubieses imaginado. Es como un condicional en un tiempo extraño, pero me gustaba, tal vez en inglés le puse otro nombre, que es It's all in your head, que es como, está todo en tu cabeza, ¿no? Que tiene el mismo sentido, esto como, esto no te pasó, no pudo haber pasado, esto no pasó, bueno, tiene que ver con eso, con las frases conciliadoras, con el no te metas en líos, ¿no? Y también la película se mete en un lío político la película. Yo creo que quien sabe historia argentina dice, no, está hablando de tal, no, está hablando de tal. Digo, hay casos de nuestros políticos argentinos que son muy graves y que tienen connivencia con la trata de personas, y son de todos los partidos políticos. Digo, no es que encuentro solo un partido político. Digo, acá el patriarcado lo construyeron lo construyeron los poderes. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un sustento muy cómplice, ¿viste? Muy complejo. Y de la religión también, ¿no? La parte religiosa. Sí, y ¿sabés qué? Hubo un caso en el que me basé para construir a la madre, a Carmen, que además quería que fuera Ibarreta, que tiene como esa cara de ángel. Ella es una actriz increíble, ¿no? Trabaja muy poco en la peli, pero voy a un segundo a cerrar la puerta por el sonido. Ahí está. Trabaja increíble. Ella fue como además ícono de las novelas de los viejos tiempos, y es una actriz hermosa. Y que me basé como en un caso de una persona recontra del Opus Dei, de una clase altísima de Buenos Aires, que había tenido 5 hijas. Esas 5 hijas habían tenido, en total, entre las 5 hijas, habían tenido algo como si yo te dijera 17 nietos tenía este abuelo. Este abuelo del Opus Dei abusó a las 5 hijas. Y las 5 hijas le dejaban a los 17 nietos a cuidar a la... O sea, las 5 mujeres abusadas le dejaban los nietos a ese abuelo sabiendo que iba
abusar de esos niños. ¿Por qué? Entonces, ahí yo un poco lo que quiero, digamos, pensé en una mujer que hubiera tenido una relación muy compleja con él también, que no hubiera podido resolver su situación con él y que por cómplice y silencia, porque me da la sensación, por ahí Joana lo puede explicar a esto con muchos más fundamentos, pero me da la sensación de que el abuso cuando no se dice y se silencia se hereda, es como que queda en la atmósfera y sigue, y esa impunidad es como que pasa a la generación siguiente. Eso es como un poco, yo quise como dar cuenta de que Mario Pasic y María Ibarreta como hermanos tenían un lío también, que digamos que no recibió el trato apropiado, por lo tanto lo hereda también su hija ese lío, y este tío tiene la habilitación por la madre, ¿no? Por la falta de límites de la madre de Diana Lamas, de pequeña, de ser abusada, ¿no? Mira, justamente uno de los comentarios de Melissa Gione está hablando del caso del ex juez de San Isidro, que es el que me venía a la memoria mientras vos hablabas, Victoria, que se conoció a través de publicaciones en Página 12, donde justamente hablaba de que el juez había abusado de sus hijas y luego esas hijas, a sabiendas de que habían sido abusadas por él, le dejaban a sus nietas bajo su cuidado, y este juez las llevaba al sótano a buscar golosinas. Y toda la familia sabía que cuando se hablaba de ir a buscar golosinas, era porque las iba a abusar, las iba a llevar al sótano a ser abusadas. De hecho, esta trama se pone a la vista de todo el mundo cuando una de las nietas decide hablar y dice, no, pará, esto que me está pasando es que mi abuelo me está abusando. Y los primeros que intentaron taparla fueron su propia familia, que la condenó al ostracismo a esta chica. Hasta que sus primas y algunas hermanas decidieron hablar y terminaron llevándola a tener una causa a este juez. Un juez familia, te aclaro, por las dudas. Bueno, y también el personaje de Mario Pasic está basado en otro caso muy famoso en Argentina, que me basé en ese caso yendo al Congreso contra las mafias en Argentina, escucho un par de discursos, me pongo a hablar con una diputada extraordinaria, especialista en abuso y en trata de niños y en tráfico de pornografía infantil, que luego de charlar un rato me dijo, mira bien quiénes están acá, porque muchos están involucrados con el tráfico de niños, a pesar de estar en nombre de la defensa. Y entonces me pongo a investigar un poco más y descubro un caso en el que está basado el personaje de Pasic de manera muy concreta, que es el caso de un psicólogo supuestamente especialista en familia, y que tuvo una fundación contra, digamos, de niños carenciados, que en realidad detrás explotaba niños y era pedófilo, y escribió un libro contra la pedofilia. Esta persona además fue un referente de derechos humanos de Argentina. Yo no sé qué pasó judicialmente, pero digo, es Corsi, no sé si lo ubican, pero el caso Corsi existió, era una persona con fundación, digamos, y detrás de esa fundación había tráfico de pornografía infantil y había abuso infantil y tráfico de niños. Entonces, sí, si no me equivoco, Corsi era profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de otras tantas. No, y además se sacó fotos con las madres de Plaza de Mayo. El tipo ensució a mucha gente, un psicópata, bueno, un psicópata para hacerle una saga, la verdad. Exacto. Vamos a volver al tema del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, y vamos a preguntarle a Joana qué es lo que se ve en consultorio, cuando te llega a vos una consulta, o cuando estás hablando con un niño, una niña o un adolescente, qué es lo que se ve a simple vista, si hay algo que se puede detectar de estos chicos que han sufrido un abuso en sus cuerpos y en su psiquis también, ¿no? ¿Se puede ver algo particular? Voy a intentar de ser lo más clara posible para todo el público que se pueda entender.
hay un cambio brusco, ¿sí? Algo pasa. Uno lo que ve es que no es la misma, no es el mismo, algo le pasa, ¿sí? El indicador por excelencia es el relato, ¿sí? El relato de una menor no es como lo esperamos, es con un lenguaje infantil que nos relatan escenas sexuales adultas, ¿sí? Por otro lado, aparecen un conjunto de indicadores, no hay un solo indicador y no hay una sola forma. Pueden aparecer enuresis secundaria, que es chicos que ya tenían control de esfínter empiezan a hacer encopresis, que no tienen más control de esfínter, ¿sí? Aparece un conocimiento sobre la sexualidad adulta en una etapa evolutiva, madurativa y emocional de un menor que no tienen acceso, por ejemplo, a lo que es el sexo oral, ¿sí? Y esto lo pueden también manifestar a través del cuerpo con conductas hipersexualizadas, ¿sí? Con una masturbación compulsiva o en el juego, ¿sí? Yo con los nenes el trabajo es desde el juego y lo que aparece es el juego hipersexualizado, ¿sí? Entre los muñecos. Y no todos los chicos lo pueden manifestar de la misma forma, ¿sí? Hay chicos que el impacto es hacia adentro, entonces se vuelven más inhibidos, más regresivos, más retraídos de todo y vos los ves y tienen como la mirada perdida, están desvitalizados, desafectivizados, y hay otros chicos que el impacto aparece hacia lo exterior y lo muestran con mucha furia, con mucha agresión, con mucha violencia, ¿sí? Lo quiero unir con lo que estaban hablando antes, que el tema de poder, cuando un niño habla de una escena sexual adulta, hay que creerle, porque los chicos mienten, pero en este tema no mienten, ¿sí? Mienten con otras cosas, pero no hay forma de que sostengan aparte una mentira. Hay que escucharlos y hay que creerles a los niños. Por otro lado, no todo chico que no puede hablar es que no sufrió un abuso. Yo soy perito de parte también, y lo que aparece en la justicia es que cuando un niño no habla en la cámara Gesell, no pasa nada, como si todo dependiera de la palabra del menor en la cámara Gesell, la resolución judicial, ¿sí? No todos los chicos pueden hablar, porque para poder hablar la palabra tiene que estar procesada y elaborada. Y el abuso sexual infantil es del orden de lo traumático, de lo indecible, de lo que no se puede significar. Entonces, hasta que eso no esté atravesado y no se liga a la palabra, eso no va a poder ser nombrado, ¿sí? Entonces, los profesionales lo podemos ver. Hay indicadores más específicos que otros, también aparecen en el cuerpo, ¿sí? El sangrado en la vagina es un indicador específico, y hay indicadores inespecíficos en el cuerpo, trastornos psicosomáticos, cuando hay vulvitis, que la zona está muy irritada en forma crónica, esto es un indicador de algo, ¿sí? Pero no un solo síntoma, tiene que haber un conjunto, no quiero confundir, no un chico que tiene una enuresis es porque sufrió, padeció, porque hay muchas causas por una enuresis, pero sí hay indicadores muy altamente específicos, ¿sí? Bien, perfecto, bárbaro. Bien completa la respuesta. Voy a volver sobre Joana, porque así tengo anotadas las preguntas y si no me voy a hacer un lío y voy a volver a preguntar cosas que ya pregunté. Y aunque, como dice Mirta Legrand, el público se renueva, no quiero tener evidencia de que metí la pata. ¿Existe un perfil de un abusador? Y te agrego, ¿solo los varones pueden ser abusadores? Mira, voy a
hay un mito que es que todo aquel que fue abusado abusa. Eso es un mito, está comprobado que no es así, ¿sí? Por el otro lado, el perfil del abusador, hay patrones, ¿sí? Hay algunas cuestiones. Por ejemplo, y hay cosas que sí sabemos y hay cosas que no sabemos. Las que sí sabemos es que puede ser profesional, puede ser exitoso, no hay clase social, aparecen todas las clases, en la clase alta, clase media y clase baja. No son, no porque digo, no pasa por viejo verde o discapacitado, no. Son en general muy amables, ¿sí? De buena conducta, ¿sí? Carismáticos, seductores, con mucha paciencia, ¿sí? Por eso confunden mucho, ¿sí? Y yo les digo que tienen guante blanco, ¿no? Porque se manejan de una forma muy elegante, en un proceso gradual, a través del juego, por eso se meten en espacios en donde hay chicos, ¿sí? En los abusos intra, lo que aparece es la confianza y la seguridad de que esa persona supuestamente es una persona que cuida y protege, ¿sí? Y eso es lo que confunde mucho, pero también son muy negadores, ¿sí? No conozco un abusador que se haga cargo y responsable aún hoy de lo que hace o de lo que hizo. Parcializan, como que dicen, bueno, no fue tan así, ¿sí? Tienen como, relativizan, ¿no? Dan vuelta a las cosas, ¿no? Ella me provocó. A ver, la responsabilidad es siempre del adulto, ¿sí? Me acuerdo de las lolitas, ¿no? Que menores de edad. La responsabilidad es siempre del adulto, cae siempre en el adulto y aparte, no lo dije antes, pero es importante que lo diga, el abuso sexual es un delito penal, ¿sí? Y hay que denunciarlo, fundamental, porque no tiene... lo que hablaban antes de la complicidad de los periféricos, de los que están al costado, no tiene el mismo pronóstico a futuro. Una mamá, que las llamamos madres protectoras, que acompañan a sus hijos y a sus hijas, que las acompañan a un espacio terapéutico, que hacen la denuncia a madres que dicen, no pasó nada, olvídatelo, ya te lo vas a olvidar con el tiempo, no es tan grave, no es lo mismo, para ese menor repercute distinto, su pasaje por la vida, su camino por la vida es otro recorrido. Por el tema de si hay mujeres, sí hay, pero es muy bajo, ¿sí? Creo que es un 5%, ¿sí? De abusadoras. Hay, ¿sí? Yo he tenido casos, pero es muy, muy bajo en relación a los hombres. Creo que es un 90-95%. Bien, vamos a volver a la peli, a dos cuestiones puntuales de la peli. En un momento, y ya casi llegando al final de la película, está la escena del juicio, donde vos decidiste reemplazar algunas de estas escenas por dibujos y por animación. ¿Por qué utilizaste este recurso? Bueno, qué suerte que lo preguntan. Es un recurso disruptivo en el sentido de que yo podría haber hecho créditos también en animación e ilustración y adelantarte que eso iba a pasar en ese registro. Eso fue una decisión, ¿no? Como que ese registro quedara guardado. Hay dos decisiones, hay dos grandes mundos por los que decidí esto. En principio, porque como directora, yo puedo hacer actuar a una niña, por ejemplo, que esté mirando a alguien con miedo y trabajar con todo el lineamiento de protección para lo que está actuando y a la vez actúe lo que yo necesito que actúe. Pero yo como directora no tenía ganas de que ningún niño real tenga que ni siquiera pisar esa escena desde el punto de vista simbólico.
porque justamente para mí lo que nos salva del abuso infantil es que hay lugares donde los adultos no tienen que estar y hay lugares donde los niños no tienen que estar. Los niños no pueden estar desprotegidos ante determinadas situaciones ante los adultos, y los niños tienen que tener la educación sexual integral necesaria para, en caso de que se rompa su límite propio, puedan pegar el grito que merecen gritar. Entonces, en ese sentido, yo como directora dije, bajo ningún concepto esto lo van a hacer los niños o las niñas, bajo ningún concepto. De hecho, la voz que hace de ella es una chica que es mayor de la edad, y eso fue medio a propósito. Busqué una voz como que parezca un poco más grave que el femenino clásico, ¿no? Como un registro un poquito más grave, y una chica de 18 años que pudiera laburar lo que yo necesitara, y a la vez busqué a alguien que por ahí de vista pareciera más chica para que yo también pudiera ayudarla a hacer la voz que necesitaba hacer en esa ilustración y en esa animación. Desde el punto de vista, como directora, quería que ningún niño y ninguna niña tuviera que hacer bajo ningún concepto esto, ni desde el punto de vista del juego, ni desde mentirle para que lo hiciera. Digo, como directores tenemos tecnológicamente un montón de recursos para que el niño ni siquiera vea lo que está actuando y hasta pueda asustarse, no sé, de un dinosaurio y en realidad se está asustando de un tío. No importa, no es esto lo que yo quería como que sucediera, o no quería que, no sé, que desabrachara los botones de un muñeco y yo después le metía a la otra chica. Me parecía que había algo de eso que en lo que yo tenía que ser consecuente con lo que estoy diciendo en toda la película, que es que los niños tienen que ser protegidos. Bueno, yo en mi set también los protejo y los dejo fuera de esta película, porque esta película es para los adultos, que somos responsables de la sociedad que hemos construido y de las adultas, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaba la idea simbólica de ampararme en esta ley de que el solo acto de recordar altera el recuerdo, ¿no? Yo no sé bien qué nos pasó y qué recordamos, como ese lugar donde hay esto de que ella logra acceder a lo que le sucedió, pero lo que le sucedió está dibujado, lo que le sucedió está como, bueno, hay dos pedacitos, los dos son re troncales y nodales, y armaron su represión, y son como lo importante. Ella cuando separa, como decía Joana, separa el personaje en el juicio y va hacia la fiscal que la está defendiendo y le da un pendrive, ese contenido de ese pendrive no está también a propósito, ¿se entiende? Es como, ni desde la subjetiva yo lo iba a contar en el punto de vista de lo real, porque lo que le pasó quedó en el plano como de lo siniestro, de lo que fue, de lo que se embistió de un montón de cosas. Entonces me gustaba esta idea de que el espectador accediera a lo terrible de lo que le pasó, pero eso que le pasó ahora está dibujado, está en blanco y negro, perdió vida, y es algo que pesa desde lo irreal, desde el dibujo. Quedó hecho un dibujo en la cabeza. Me gustaba eso desde la interpretación psicológica. Me encantaría que en el día de mañana, cuando yo ya no esté y esta película siga dando vueltas, se entienda esa interpretación, porque la busqué mucho desde la psicología, la busqué mucho desde el concepto. Y por otro lado, esta película es un policial negro. El policial negro es un género que fue muy discriminado, que fue reprimido en los fanzines en dictadura, que la gente se escondía digamos, las historietas en blanco y negro para poder seguir leyéndolas, porque siempre el género puso en duda la justicia y la legalidad y la búsqueda de la verdad. Entonces, también ahí le hago un homenaje a las historietas que yo leí de chica, que tienen que ver como SimCity y otras historietas de policial negro, que fueron gestadoras de este género que no busca aprobación, sino que viene a contarnos algo que generalmente nos cuesta ver. Por eso es un policial negro. Entonces, hay un punto de vista ideológico, hay un punto de vista estético y hay un punto de vista ético también, ¿no? En esa decisión. Por supuesto, digo, me le paro de frente a todas las críticas de la prensa y a todos los medios de comunicación, hegemónicos o no, que digamos, que se opongan a esta película, porque hay muchos medios que se opusieron a esta película y que, bueno, yo agradezco que se opongan, porque quiere seguir diciendo que yo estoy contando lo que tengo que contar de la manera correcta.
el día que aprueben mis contenidos me voy a someter a duda a ver si lo que estoy contando sigue siendo tan profundo, digamos. Bien. Estás cabalgando, María, significa que estás cabalgando. Tal cual, tal cual. Igual tengo enemigos que son como persecutorios, ¿viste? Como que tengo algunos que ya me persiguen en la cabalgata. No es que cuando paso ladran, sino que me vienen ladrando hace 10 años, más o menos. Pero bueno. Eso dice más de ellos que de tu carrera y de la selección de los temas. Exactamente. Vamos a leer algunas preguntas de las personas que nos están mirando. Inés dice, el personaje de Abril dice, ¿querés jugar? Cuando intenta seducir a un hombre. ¿Qué fue lo que te llevó a poner esta expresión o fue algo que salió? No, es la frase que le decía el tío a ella. Y que ella le dice después a las niñas de la fundación. Como que todo es un juego, a ella la abusan desde el juego y ella enseña a las nenas como sucede en el recuerdo de ilustración, ella dice la misma frase, ¿querés jugar? Como que hay algo de ese lugar. Y esto de que se saca la ropa, que es algo que se esconde, se va escondiendo en la película hasta que al final, en 2 momentos, ella lo hace muy rápidamente. Porque para mí cuando se está por acercar a la verdad, viene como se empieza a ver el síntoma, como la cosa de sacarse la ropa que le pasa con los varones y que tiene que ver como con esa disociación. El querer jugar es el vínculo con el tío y lo que ella también hacía en la fundación de chica. Bien, eso me lleva a una pregunta que teníamos, que era... el personaje de Abril es una chica que es abusada en su infancia, pero que también después es llevada por esas mismas personas que la abusaron a, lo que vos decías, a convencer a otros chicos y a arrimar a otros chicos a esa fundación donde van a ser abusados y después tienen destinos inciertos. Se habla de chicos que desaparecieron, de chicos que fueron vendidos, de chicos que fueron asesinados para quitarle los órganos, creo en algún momento se dice, ¿no? O algo así. Sí, eso, sí. Sí, la verdad que llegué como a investigar en profundidad el tema de qué pasa con los niños y cuántas formas de captarlos hay en un lugar como de tráfico de niños. Y muchas veces se saca chicos del contexto de la vulnerabilidad económica de las villas o de la calle y se les promete una familia que lo dice en los primeros minutos de película, aparece como una camarita oculta ahí en un campito así como más rústico, que de hecho, nada, lo laburamos bastante para que se vea que sea una cámara oculta y como que tenga otro registro que el resto de la película. Donde se dice algo que me dijeron en muchas entrevistas, que es los chicos se utilizan como un producto, si son carilindos, así me lo dijeron, textual, si son carilindos se los explota sexualmente, si son fuertes se los usa como desde el punto de vista de la explotación laboral, y si no se venden sus órganos como un producto con diferentes ventanas de comercialización. Entonces, esa cosificación yo necesitaba como que también se vea, porque es algo que me choqueó a mí cuando lo escuché de esa manera y no sabía que sucedía de manera tan organizada, como que tenía tanta red. Pensé que eran... Lo que pasa es que una de las cosas que me sorprendió también es que el tráfico de niños estaba enlazado al tráfico de órganos, que el tráfico de órganos estaba enlazado a la venta de niños, que la explotación laboral estaba enlazada a ese tráfico de niños, que a la vez el tráfico de drogas a veces estaba enlazado al traslado de niños y que a veces la trata de mujeres también era un negocio que se enlazaba y la pornografía infantil sucede muchas veces dentro de estas fundaciones que supuestamente ayudan a niños en situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí se me hizo un combo que dije, ¿cómo meto esto en una película? Es una serie de 5 temporadas. De hecho, tranquilamente puedo adaptar el contenido y llevarlo a una serie, porque es tan grande que en realidad es interesante. Lo que pasa es que también me resultaba muy importante que el tronco sea el abuso infantil, porque es ese tema del que nadie quiere hablar. Sí, súper duro a todo este tema. Y quería preguntarle a Joana,
En este caso, si, no sé si tuviste algún caso donde una niña o un niño abusado haya cumplido este doble rol de, a su vez, acercar a otros niños a estas redes, si lo tuviste o si no, ¿cuál imaginás que es la forma de abordar este caso en consultorio o este caso en una pericia? Sí. A ver, muchas veces aparece que los chicos, la forma que tienen de denunciar lo que les pasó, porque son menores, y hablo hasta adolescentes, hasta los 18, es haciendo en activo lo que sufrieron en pasivo, ¿sí? Hoy en día es un tema del cual se está hablando mucho, que son las conductas abusivas, ¿sí? Que es en donde la puede tener un adolescente con un menor, ¿sí? Que hay una responsabilidad y que es muy importante ahí que ese adolescente pueda entrar en un espacio terapéutico, pero no se lo aborda como abuso sexual infantil cuando es un menor, ¿sí? Ahí lo que tiene que haber es una diferencia de edad madurativa y tiene que haber coerción, pero muchas veces sí lo que me llevó al consultorio es que, por ejemplo, que una mamá pueda ver que su hijo está reproduciendo una escena sexual adulta con el hermanito, ¿sí? Y lo que apareció ahí es que ese chico, el que estaba manifestando ese juego entrecomillado que estaba representando una escena sexual adulta, había sido abusado. Esto sí aparece. Bien, vamos a seguir con las preguntas de los participantes, de las participantes. Marcela Madera nos pregunta, ¿es un enfermo el abusador? Qué bomba, ¿eh? Les tiro la bomba y Yo digo que sí, pero la profesional no sé qué va a decir acá, Joana. Sí, no me gusta la palabra enfermo, ¿no? Pero sí, es una patología, ¿sí? Estamos hablando de que son responsables porque son conscientes de lo que hacen, ¿sí? Desde ahí lo podemos pensar como, por eso no me gusta la enfermedad, me gusta más nombrarlo como una patología, ¿sí? Es una, digamos, a ver, ¿qué pasa? No lo podemos, no son inimputables, ¿sí? Entonces no lo podemos poner del lado de que no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, desde ese lugar, lo que yo digo es que un abusador es una persona, obviamente, que carga con una patología y que tiene que hacerse responsable y hacerse cargo de lo que hace y de lo que hizo, ¿no? Por eso muchas veces los que son sentenciados y los que cumplen condena no deberían de salir por buena conducta, porque se caracterizan por tener buena conducta, sino por tal vez informes de profesionales que hablen de logros terapéuticos. Perfecto. Bueno, hay halagos por todos lados en los comentarios, yo los estoy pasando, pero es impresionante la cantidad de... Muchas gracias. Que a todos muchas gracias por las lindas palabras para las expositoras. También puede ser un mimo para la moderadora, che. No estaría sí, bravo Laura, que modera muy bien. María Laura, yo quería decir algo que me parece fundamental, un poquito lo dijo Vicky, que es el tema de la ESI, ¿sí? De tener políticas públicas, ¿sí? De que la ESI pueda llegar a todas las casas y más en tiempos de cuarentena, ¿sí? Que tiene que haber un movimiento muy fuerte de la parte comunitaria en este momento para poder entrar en esas casas, el que sea, un vecino, de la forma que sea, y también de revisar a los jueces que tenemos, que se formen en perspectiva de género,
¿sí? Revisar el sistema judicial, digamos, que tengan perspectiva de género, que se formen, que tiene que haber una deconstrucción de lo patriarcal que sigue aún el sistema judicial. Yo he participado de juicios orales y todavía nos queda mucho por hacer. ¿Sí? Es lamentable. Yo quiero agregar que yo creo que la ley Micaela, que es esta ley de aplicación a la conciencia de género a los diferentes espacios que se empieza a aplicar, tendría que ser obligatoria para todos los medios de comunicación y para, digamos, para el Poder Legislativo y para todo el Poder Judicial. Me parece que en ese sentido, no sé qué dice Lau. Ley Micaela en Tucumán ya. Ah, ley Micaela en Tucumán ya, pues no lo leo bien. Bueno, tiene que haber ley Micaela, tiene que ser obligatoria, la prensa también, o sea, se dicen barbaridades en nombre de la libertad de expresión, de un montón de cuestiones que, digo, no por nada, con el coronavirus también necesitamos como una responsabilidad expresiva de los medios de comunicación, no se puede decir cualquier cosa con la gente en estado de vulnerabilidad, en una situación tan excepcional como la que estamos pasando. Entonces, así como digo, la ley Micaela se tiene que aplicar al Poder Judicial, como vos decís, Joana, es muy importante, y a todos los espacios de todo el país. O sea, la verdad es que toda la sociedad tiene que aprender acerca de la búsqueda de la equidad de género como política de Estado. En eso se tiene que hacer responsable el Estado Nacional y, ¿por qué no?, todo el mundo constituido como un espacio patriarcal de desarrollo social. Tenemos una construcción que es completamente desequitativa. Entonces, es tremendo en ese sentido. Todas las bases que tenemos constituidas están erradas en el funcionamiento. Es terrible. Sí, y aún tenemos restos y secuelas todos, ¿no?, de esa educación, en donde tiene que empezar desde jardín infante. Total. ¿Sí? Porque de lo que estamos hablando es de la otra pandemia, es otra pandemia invisible que hay que poder empezar a visibilizarla. Totalmente. Todavía tenemos que estar explicando que las amas de casa y las mujeres que crían a sus hijos son mujeres que invierten en vida y que esa inversión es impagable. Eso es un trabajo, y eso que llaman amor, como se llama una de las primeras películas que yo hice, es trabajo no pago, digo. Todavía se descalifica a las mujeres que hacen cientos de tareas en la casa, invierten su vida en estar con sus hijos. Eso es inversión que ningún Estado decidió financiar, o al menos en este país. Entonces, digo, hay que estar explicando cosas, y lo digo no siendo madre y habiendo invertido en mi profesión y tomando esa decisión de que no iba a meterme en la maternidad por ciertas cuestiones personales, pero en ese sentido me parece que es muy importante como sociedad ir a los puntos claves, ¿no? Porque justamente en pandemia las primeras que pagan este desastre somos las mujeres, es así. Tal cual, y todavía se sigue escuchando, tu mujer trabaja, no, se queda con los chicos, es ama de casa, ¿no? Sigue escuchando como respuesta, no, ella decidió dejar de trabajar porque se quiso quedar en casa. Primero se quiso, que es un tema que está por verse si quiso o no quiso, pero si lo hubiese querido, no es que dejó de trabajar, no es que ya no quiere saber más nada con el laburar, porque está laburando más que a lo mejor es lo que estaba laburando antes, ¿no? Sí, y sin ningún tipo de retribución. Hay una pregunta, son dos preguntas que hace Gabriela Ramos y que habla específicamente sobre la peli. Dice, ¿cuánto te llevó a hacer esta peli? Que seguramente ha sido mucho tiempo de investigación. ¿Y cómo hiciste para lograr el financiamiento? Bueno, la peli, digamos, en sí, el proceso de investigación empezó en el año 2012 y la terminé de escribir la primera vez. ¿La perdimos? Se quedó congelada Victoria.
Sí. Oh. La perdimos por un momento. Sí. Bueno, vamos a seguir, Joana, porque mientras la recuperamos a Victoria, vamos a seguir con este tema de la ESI, ¿no? Que es tan importante, porque vos decís en estos momentos donde... Se cortó. Ahí está. Se había cortado, pues, se largó como una tormenta fatal acá. Bueno, yo vivo en zona sur y tipo explotó una tormenta así como... bueno. En zona sur llueve y es como que pasan cosas, se corta el internet, pasan cosas. Bueno, decía que en sí la investigación terminó en el 2015 y vinieron las reversiones, que ahí vino como otro... En las reversiones vino otro proceso que fue con la psicóloga y con la sexóloga, que fue más chequear la curva de los personajes, que no estén tan estereotipados, que no sean obvios, que tengan peso. También hay algo del policial donde los personajes no se dicen. O sea, los dos personajes, tanto el de Carlos Portalupi como el de Osmar Núñez, están basados en investigadores de lo que sería la ex-CIDE, que quedan como trabajando de manera... paralela al Estado, pero para el Estado. Entonces tienen como ciertas libertades legales y a veces trabajan en casos muy interesantes, como el que podría ser el de la película, pero no pertenecen al Estado porque fueron como manchados ahí por el tema. Entonces, la primera pregunta es eso, como desde el 2012 empecé a investigar, inclusive a uno de los congresos contra las mafias fui con Pino Solanas, que me ayudó a entrar porque era como cerrado, porque él estaba en los delitos ambientales y bueno, después se trataba la trata de niños. Y esto tuvo como 2 años en los que asistí al congreso en sí, me informé, tomé nota, etcétera. Y después escribir el guión en sí, bueno, eso, a veces las reversiones son muy importantes, ¿no? Como trabajarlo. Después hay apuestas personales, digo, que pueden gustar o no, pero el trabajo de un guión, si el guión está mal, el resto va a estar medio complejo. Y la verdad es que es tan costoso hacer una película que a mí personalmente me gusta ponerle todo lo que tengo, digamos. Después el financiamiento tuvo un premio de mejor guión de México, que fue simplemente, eso le dio como motor, más que el reconocimiento económico fue muy pequeño, sino que le dio como sustento o peso. Y después tuvo el interés especial del Inca, que es presentar como una especie de concurso donde ganás un subsidio, te dan parte de la plata y cuando terminás la peli te dan la otra parte. Gracias, me dicen que llamaron eso que llaman amor. Bueno, está hoy en Cinear a las 23:59 la van a ver, o sea, estoy a la medianoche. Así que en ese sentido, el proceso de filmar la peli me tendría que haber llevado 8 semanas, yo la filmé en 5, porque si no, no me daba el presupuesto, pero sí, tiene todo el dinero que teníamos y más la ayuda de algunos lugares, de algunas coproducciones que me posibilitaron terminarla a tiempo y correctamente, más allá de que tengo un equipo de trabajo de profesionales excelentísimos con los que estoy equilibrada. Entonces hay algo donde la verdad es que todo el equipo técnico que participó de esta peli entró a esta peli diciendo yo quiero trabajar en esta peli por la temática que está tocando. Por ejemplo, ahora en unas semanas vamos a sacar un detrás de cámara que es en el juicio, y en el juicio exploramos todos, y me acuerdo cuando terminamos la escena, yo la miré a Diana Lamas y le dije, ¿qué crees? Le digo, ¿habremos sanado por lo menos una generación con esta película? ¿Habrá un linaje nuestro que sanamos? Y las dos llorando dijimos, bueno, no sé, pero algo hicimos, ¿no? Lo pusimos sobre la mesa, lo contamos desde la ficción. Quien no se quiera preguntar mucho va a ver una película de entretenimiento, con muy buena música de Lula Bertoldi, con muy buena calidad de sonido e imagen, porque invierto en eso, invierto en hacer una película que tenga un recorrido dramático y que además tenga la calidad cinematográfica que sabemos hacer los argentinos, que trabajamos contra viento y marea. Digo, mis antecesores y antecesoras han filmado con la hiperinflación, han filmado con la dictadura,
Entonces yo quiero hacer mérito a los y las que me antecedieron, que hicieron un gran cine y digamos, y seguir mejorando la calidad de imagen y sonido para que nos sigan reconociendo internacionalmente. Digo, si ganamos los premios que ganamos es porque le ponemos todo el esfuerzo que tenemos, la mayoría de realizadores, con todos los riesgos económicos que implica hacer una película, porque cuando vos haces una película, digamos, estás encargado de una obra, ¿no? Una obra como si fuera un edificio, y bueno, y la inflación no está contemplada. Viene la inflación, te pega un palo de frente y tenés que terminar la película igual porque tenés un compromiso con el Estado. Entonces, ahí también creo que está el compromiso como realizador de meterle el mayor compromiso posible al contenido y a la realización, ¿no? A todo el proceso de desarrollo, producción y distribución. Estamos en eso. Así que bueno, es un poco eso el camino de realización de la película. Bien, vamos, ya nos estamos quedando sin tiempo porque nos habíamos comprometido a liberar a Joana, que tiene una reunión de padres y madres para las 6:15, pero no sería justo que hablemos de una película sin nombrar a sus actores, ¿no? Entonces, sí. Por favor, pasa lista de las interpretaron, sí. Paso lista, lo habrás imaginado, está interpretado por Diana Lamas, Carlos Portalupi, Osmar Núñez, Mario Pasic, Esteban Prol, Gustavo Pardi, María Barreta, Susana Varela, el encaso, qué sé yo. Me di el lujo con todos, son todos unos genios, y todos súper comprometidos y genias, y todos súper comprometidos también con la peli. Súper. Así que se les recomendamos, la pueden ver en la plataforma cine.ar por solo 30 pesos, la pueden tener por 24 horas. Se las recomendamos para abordar un poco esta temática que nos preocupa tanto, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde los niños, niñas y adolescentes están encerrados, a lo mejor en sus casas, dentro de 4 paredes, con aquella persona que los viene abusando y no tienen forma de escapar. Es una primera entrega de estos debates que vamos a hacer con distintas películas y documentales, así que te queremos agradecer. Muchísimas gracias, Victoria, por participar de este estreno, de este espacio. Muchas gracias por permitirnos ahondar un poco en la peli, en lo que se ve de la peli y en lo que no se ve. Muchas gracias, Joana, por darle esta mirada profesional a todo lo que vemos en la peli, a lo que no se ve en la peli, pero se conoce en la vida real. Y bueno, esta conversación va a ser subida después a nuestra página y también va a estar colgada en el canal de YouTube, así que van a poder disponer de ella para cuando la quieran rememorar. Muchas gracias a todos y a todas los que estuvieron viéndonos a lo largo de esta hora y cuarto, y a seguir trabajando por una sociedad donde las mujeres podamos decir que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y que eso mismo puedan decir los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Gracias, Laura. Gracias, Joana. Por la invitación. Muchas gracias a ustedes por participar. Chau. Gracias. Chau.